Mi padre apareció después de 20 años, pero no para verme. Quería que yo pagara la cirugía de su nueva esposa. Cuando recibí su mensaje, apenas lo pude creer. Imaginé que quizás había vuelto para reparar el daño, para hacer las paces. Pero no, quería dinero, y no era poco. Entró de nuevo en mi vida con esta exigencia absurda, como si yo le debiera algo, como si todos esos años sin una palabra o ayuda financiera no significaran nada. Estaba en mi oficina tratando de procesar lo que acababa de leer, cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Contesté, y la voz al otro lado era fría, implacable. Mira, no te estoy pidiendo un favor. Soy tu padre, y le debes esto a tu familia. La cirugía de Laura es importante. No sirve de nada que te hagas la desentendida. Tú no eres mi familia, respondí, intentando mantener la calma. Y además, ¿quién es esa tal Laura? ¿No crees que después de tanto tiempo al menos deberías mostrar un poco de consideración hacia mí? Él rió, una risa seca e irónica. Ah, ¿así va a ser? ¿Piensas que puedes darme la espalda? No olvides, niña, que llevamos la misma sangre. Con cada palabra mi ira solo aumentaba, pero también me sentía extrañamente débil, como si él aún tuviera algún poder sobre mí. Incluso después de tanto tiempo, era como si volviera a ser la niña que él abandonó, esperando que le importara. Y ahora, él aparecía de repente, solo para exigir una cantidad absurda para una desconocida. Solo aparecía en tu vida por un motivo, y no te vas a librar de esto tan fácil, continuó él, con una clara amenaza en su voz. Laura necesita esa cirugía, y tú la vas a pagar. Si no lo haces, me encargaré de recordarle a todos quién eres en realidad. ¿O prefieres que empiece con esa historia de tu pasado? Quizás tu madre lo haya olvidado, pero yo no. En ese momento, todo quedó claro. Había vuelto solo por venganza, por control, y aún peor, estaba dispuesto a todo para manipularme. Sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidió aparecer después de tantos años? Mientras él seguía hablando, me di cuenta de que tenía que actuar. No podía simplemente rendirme a sus amenazas. Mi vida estaba en mis manos, y tenía que hacer algo para librarme de él, para siempre. Después de esa llamada, me quedé helada en mi oficina, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La fría voz de mi padre seguía resonando en mi cabeza, como un eco imposible de silenciar. ¿Realmente creía que después de todo ese tiempo yo iba a ceder ante sus demandas? Pero, ¿y si tenía algo sobre mi pasado que podría lastimarme? Una parte de mí sentía miedo, aunque la otra estaba llena de indignación y rencor. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, reflexionando sobre la situación. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que él me controlara de nuevo. Había construido mi vida sin él, había soportado su abandono, y no iba a permitir que me chantajeara. Pero, ¿y si podía darle una lección? Algo que lo obligara a reconocer el daño que había causado. Sí, iba a hacerlo pagar. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de mi madre. Aunque no habíamos hablado mucho en los últimos años, ella parecía preocupada, mencionando que quería verme. Acepté su invitación, pensando que quizás podía confiar en ella. Al llegar, sin embargo, noté algo extraño en su actitud, una frialdad que no recordaba. Me sirvió un café, y después de unos minutos de conversación superficial, lanzó la pregunta que había estado esperando con un tono casi indiferente. «¿Entonces, hablaste con tu padre?», preguntó, evitando mi mirada. «Sí, y me sorprendió lo que quiere de mí», respondí con cautela, sin revelar mucho. Ella suspiró, fingiendo compasión. «Él solo quiere lo mejor para su familia. Sara es una buena mujer. Merece que la apoyes. Además, tú estás en una posición en la que puedes ayudar», dijo, dejando claro que estaba del lado de él. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. ¿Mi propia madre estaba conspirando con él? Sentí una mezcla de traición y rabia, pero decidí mantener la calma. Si iba a enfrentarme a los dos, debía pensar con claridad. «Lo consideraré», mentí, fingiendo una sonrisa. «Pero no te preocupes. Ya veré cómo resolverlo». Nos despedimos, y mientras caminaba hacia la puerta, escuché un susurro. Me detuve en seco y pude captar fragmentos de una conversación que mi madre tenía por teléfono. «Sí, ella parece dispuesta. Creo que cederá pronto», murmuraba, sin darse cuenta de que aún estaba cerca. Me quedé helada al escucharla. Mi propia madre estaba trabajando junto a él. Esto no era solo una petición de ayuda, era un plan cuidadosamente elaborado para manipularme. Ese descubrimiento me llenó de determinación. Ya no se trataba solo de resistir, sino de contraatacar. Justo cuando estoy a punto de irme, recibo un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, veo una foto de mí misma entrando en la casa de mi madre. Abajo, un mensaje claro. «Sabemos todo sobre ti. Más te vale cumplir».
Ese mensaje misterioso dejó una marca de inquietud en mi mente. Alguien me estaba vigilando. ¿Pero quién? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿O tal vez alguien más involucrado en esta conspiración? Sentí la adrenalina recorriendo mi cuerpo, pero no iba a permitir que el miedo me paralizara. Si querían un juego, lo tendrían. Decidí investigar más sobre esta Sara, la nueva esposa de mi padre, cuya cirugía aparentemente era tan urgente. Esa misma noche usé todos los recursos a mi disposición y después de unas horas descubrí algo sorprendente. Sara no necesitaba ninguna cirugía. Todo era una farsa. La mujer llevaba una vida cómoda y tranquila en una ciudad cercana, con sus lujos intactos. Eso confirmaba lo que sospechaba. El dinero era para otra cosa. A la mañana siguiente, fingí ceder a las demandas de mi padre. Le llamé y cuando respondió, pude notar su tono arrogante, como si ya hubiera ganado. «Papá», le dije con voz controlada, «he estado pensando en lo que me pediste. Tal vez sí pueda ayudar, pero quiero asegurarme de que el dinero llegue directamente al hospital donde atenderán a Sara». Hubo un silencio incómodo. Su tono cambió de inmediato. «No te preocupes por eso. Ya tengo los contactos. Solo manda el dinero a la cuenta que te diga», respondió con una mezcla de impaciencia y desconfianza. «No, papá. Quiero que todo esté en orden. Si voy a hacerlo, quiero manejarlo personalmente», insistí. Sabía que esto lo pondría nervioso, y efectivamente, escuché un leve temblor en su voz. «No seas terca, hija. No necesitamos que te metas en esto más de lo necesario», dijo tratando de sonar autoritario. Decidí no responderle de inmediato y colgué, dejándolo con la duda de si cedería o no. Yo ya había descubierto la mentira, pero ellos aún no lo sabían. Después de la llamada, recibí otro mensaje del número desconocido, esta vez con más amenazas, diciendo que si no hacía el pago pronto, mi pasado saldría a la luz. Sentí una mezcla de rabia y temor. Estaban jugando conmigo, pero también cometían errores, y yo los usaría a mi favor. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, encontré a mi madre esperándome fuera de mi oficina. Su rostro mostraba una expresión de preocupación calculada, como si estuviera siguiendo un guión. «Hija, ¿ya tomaste una decisión?», preguntó mirándome con una falsa compasión. Decidí enfrentarla. «Sí, he tomado una decisión», respondí, mirándola fijamente. «Pero antes quiero preguntarte algo. ¿Desde cuándo has estado de su lado? ¿Desde cuándo complotaste con él?». Su rostro palideció por un momento, pero se recompuso rápidamente. «No sabes de lo que hablas. Yo solo quiero lo mejor para todos nosotros», dijo, aunque su voz temblaba un poco. Sin responderle, di media vuelta y entré a mi oficina, dejando claro que no iba a dejarme manipular. Estaba claro que algo más grande estaba ocurriendo a mis espaldas, y ahora era mi turno de empezar a mover las piezas. Más tarde, en mi escritorio, encuentro un sobre sin remitente. Al abrirlo, descubro una carta anónima que contiene detalles sobre la verdadera razón por la que mi padre necesita el dinero. Algo tan oscuro que me deja sin palabras. La carta que encontré en mi escritorio me dejó en shock. Las palabras parecían saltar del papel, revelando secretos que jamás imaginé. Al parecer, mi padre estaba involucrado en negocios turbios, y la razón por la que necesitaba el dinero no tenía nada que ver con la salud de su esposa. Estaba endeudado hasta el cuello con personas peligrosas, y ahora, desesperado, había recurrido a mí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía haber caído tan bajo? Sabía que no era un hombre honorable, pero nunca pensé que llegaría a este extremo. Con esta nueva información, comprendí que tenía una ventaja. Podría usar estos datos en su contra, pero necesitaba un plan sólido. Decidí visitar a mi madre nuevamente, y esta vez iba preparada. Al llegar a su casa, ella me recibió con su habitual frialdad, pero pude notar algo de nerviosismo en su mirada. Apenas me senté, saqué la carta y la coloqué sobre la mesa. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», le pregunté con firmeza. «Sabías perfectamente que esto no tenía nada que ver con la salud de Sara». Mi madre frunció el ceño y trató de mantener la compostura, pero el impacto era evidente. «Eso no es asunto tuyo», respondió con voz temblorosa. «Tu padre está en una situación complicada, y es tu deber ayudarlo. Después de todo, le debes mucho». La miré, sorprendida por su falta de empatía. ¿Realmente creía que yo tenía alguna deuda con él? No le debo nada. Él fue quien me abandonó, y tú lo apoyaste en cada decisión egoísta que tomó. Respondí, conteniendo mi enojo. Ella pareció incómoda, pero no estaba dispuesta a ceder. Decidí jugar una última carta. Si ustedes están dispuestos a chantajearme, deben saber que yo también tengo cartas bajo la manga. No estoy tan indefensa como creen. Su expresión cambió a puro desconcierto. Era claro que no esperaban resistencia de mi parte, y mucho menos amenazas.
Ellos creían que yo seguiría siendo esa niña abandonada y vulnerable, pero ahora yo estaba en control. Cuando salí de la casa de mi madre, sentí que una batalla había comenzado. Esto ya no era solo una lucha por dinero, era una lucha por mi dignidad, y yo no iba a dar marcha atrás. Al llegar a mi apartamento, encuentro un mensaje de voz en mi celular. Es mi padre, y su voz está cargada de furia y amenazas que dejan claro que este juego acaba de tornarse peligroso. Al escuchar el mensaje de voz de mi padre, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su tono era sombrío y lleno de rabia contenida. No te metas conmigo, ¿entendiste? No sabes con quién estás jugando, dijo en un susurro amenazante. Si no haces lo que te pido, te arrepentirás. No soy el hombre débil que crees, y no dudaré en usar todo a mi alcance para hacerte pagar. Su amenaza me sacudió, pero también me llenó de determinación. Ya no había vuelta atrás. Sabía que tenía que llevar esta confrontación hasta el final, así que, aprovechando la información que había descubierto sobre sus negocios, decidí investigar aún más, desenterrando detalles que podrían destruir su reputación y dejarlo expuesto. Con cada dato que encontraba, el retrato de mi padre se volvía más oscuro. Descubrí pruebas de que había estafado a varias personas, y en algunos casos, había usado a mi madre como cómplice para conseguir lo que quería. Me dolía saber que ella estaba tan involucrada como él, pero también me daba fuerzas. Ellos habían intentado manipularme, y ahora iba a darles una lección que jamás olvidarían. Al día siguiente decidí hacerles una visita sorpresa. Llegué a su casa y, sin aviso, me presenté en la puerta. Cuando mi padre me vio, se le notó el desconcierto en el rostro, pero pronto lo disfrazó con su habitual arrogancia. ¿Qué haces aquí?, preguntó con desdén. Solo vine a decirte que no pienso darte ni un centavo, respondí con firmeza. Y, de hecho, tengo pruebas de todas tus estafas. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Tú desapareces de mi vida para siempre, y yo me quedo en silencio. Él se rió, un sonido frío y burlón que hizo que mis manos temblaran de rabia. ¿En serio crees que eso me asusta? Eres una niña ingenua. Si intentas exponerme, te aseguro que terminarás peor, contestó, acercándose a mí con una mirada amenazante. Pero esta vez, yo no iba a retroceder. No estoy sola, le respondí. Tengo a personas de mi lado, y créeme, esta vez tú eres el que está en peligro. Mi padre se quedó en silencio, midiendo mis palabras, y entonces pude ver en sus ojos un destello de duda, una sombra de temor que nunca antes había mostrado. Sabía que esta batalla había cambiado, y que él ya no tenía el control. Justo cuando salgo de su casa, recibo un mensaje en el que alguien me advierte que mi novio también está involucrado en el plan de mi familia. Siento que el suelo desaparece bajo mis pies. Todos parecen estar confabulando en mi contra. El mensaje que recibí fue como un puñetazo en el estómago. Mi novio, la única persona en quien pensaba que podía confiar, también estaba involucrado en este complot. El texto decía, ten cuidado, no es quien crees que es. No dejaba de pensar en las palabras mientras volvía a casa. ¿Cómo era posible? Necesitaba pruebas antes de confrontarlo, así que decidí actuar con cautela. Esa misma noche, fingí que todo estaba bien. Mi novio llegó con una sonrisa y me abrazó como siempre, pero ahora todo se sentía falso, forzado. Durante la cena, traté de actuar normal, pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. ¿Qué ganaría él con todo esto? Entonces, me di cuenta. El dinero. Claro, él sabía sobre mi situación financiera, sobre mis ahorros y mis inversiones. Más tarde, cuando él se fue a duchar, aproveché para revisar su teléfono. Al principio no encontré nada sospechoso, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, vi un mensaje de mi madre en su bandeja de entrada. El contenido me dejó helada. No olvides nuestra conversación. Asegúrate de que ella ceda. La necesitamos de nuestro lado. Me sentí traicionada de una manera que nunca antes había experimentado. La persona en quien más confiaba también estaba manipulándome. Decidí no confrontarlo en ese momento. En lugar de eso, planeé vigilarlo para descubrir hasta qué punto estaba involucrado. Durante los siguientes días, actué con normalidad, fingiendo no saber nada, pero lo seguí de cerca. Lo vi reunirse con mi madre 2 veces a escondidas. Cada vez que los observaba, mi corazón se rompía un poco más. Todo esto había sido una farsa. Todos los momentos que compartimos, las promesas que hicimos, las conversaciones sobre un futuro juntos, todo había sido parte de un plan para controlarme y conseguir mi dinero. Finalmente, una noche, decidí enfrentar la situación. Le pregunté directamente sobre su relación con mi madre. Al principio intentó negarlo, pero cuando mencioné los mensajes, su rostro se endureció. Está bien, no voy a mentirte más, dijo con una frialdad que no le había visto antes. Solo hago lo que es mejor para todos. Tu padre y tu madre necesitan esa ayuda, y yo...
Bueno, simplemente estoy en el equipo correcto. ¿El equipo correcto? Le pregunté, sintiendo cómo la rabia me consumía. ¿Me estuviste utilizando todo este tiempo? Él no respondió. Su silencio lo dijo todo. Vas a arrepentirte de esto, le dije, apenas controlando el temblor en mi voz. No te voy a dejar salirme con la tuya. Él rió suavemente, como si todo esto fuera un juego para él. Veremos quién se arrepiente al final, dijo levantándose y yendo hacia la puerta, porque esto no ha terminado todavía. Al día siguiente encuentro un sobre en mi puerta. Contiene fotos mías y de mi novio, tomadas desde ángulos que sugieren que alguien nos ha estado espiando. Con las fotos, hay una nota que dice: sabemos cada movimiento que haces. No intentes escapar. Al abrir el sobre y ver las fotos, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Alguien me vigilaba. Alguien que conocía cada paso que daba y cada decisión que tomaba. Las imágenes de mi novio y yo parecían haber sido tomadas desde las sombras, como si alguien hubiera estado observando nuestros momentos privados, esperando para usar esa información en mi contra. Intenté calmarme y pensar con claridad. Esto iba más allá de una simple conspiración familiar. Estaban dispuestos a intimidarme y seguirme hasta romper mi voluntad, pero no me iba a rendir tan fácilmente. Sabía que tenía que encontrar la manera de contrarrestarlos, así que decidí acudir a un amigo de confianza que trabajaba en seguridad privada. Esta noche, me reuní con él en un lugar seguro y le conté todo lo que estaba pasando. Le mostré las fotos y la carta, y él pareció alarmado al ver la evidencia. «Esto no es algo casual», dijo, examinando las fotos. «Alguien tiene acceso a tu vida, y probablemente está vigilándote de cerca. Vamos a necesitar analizar tus dispositivos y proteger tu casa». Acepté su ayuda. Mientras él se encargaba de revisar mi teléfono y mi computadora en busca de rastreadores, yo intenté mantener mi vida lo más normal posible, sin levantar sospechas. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alertar a mi familia y a mi exnovio de que estaba tomando medidas para protegerme. Unos días después, mi amigo me confirmó mis peores temores. Mi teléfono estaba intervenido, y alguien había colocado cámaras ocultas en mi casa. No solo sabían cada lugar al que iba, sino que también podían escuchar y ver todo lo que hacía. La invasión de privacidad me llenó de impotencia y rabia. Me estaban tratando como a una prisionera en mi propio hogar. Decidí que era hora de jugarles una trampa. Mi amigo me ayudó a instalar dispositivos de vigilancia propios para documentar sus actividades, y preparé una conversación falsa en la que mencionaba que había decidido ceder y darles el dinero, pero que lo haría en persona. Sabía que eso los atraería hacia mí, y cuando lo hicieran, tendría pruebas de su complicidad para exponerlos. El plan estaba en marcha, y mi paciencia era mi mejor arma. Sabía que pronto darían el próximo paso, y estaría lista para enfrentarlos. En medio de la noche, recibo una llamada anónima. Al contestar, solo escucho una voz familiar que me susurra: «Crees que puedes escapar de nosotros, pero esto apenas comienza». La llamada se corta, dejándome sola en la oscuridad, sin saber quién más está involucrado. Esa llamada anónima dejó claro que ellos sabían más de lo que pensaba. Mi padre, mi madre y mi exnovio estaban involucrados hasta el cuello, pero ¿habría alguien más? Ya no podía confiar en nadie, y cada minuto que pasaba, sentía que el tiempo se agotaba, pero mi plan seguía en pie. Ellos creían que iba a ceder, y eso los atraería hacia mí, justo donde los quería. Llegó el día de la reunión. Alquilé una sala en un edificio neutral, y llevé a mi amigo de seguridad para asegurarnos de que todo estaba en orden, y que los equipos de vigilancia funcionaran. Sabía que necesitaba pruebas de cada palabra, de cada amenaza que hicieran. Cuando llegaron, vi en sus ojos una mezcla de triunfo y arrogancia, seguros de que yo me había rendido. Mi padre fue el primero en hablar, con esa sonrisa que siempre me hacía temblar de rabia. «Sabía que vendrías a la razón, solo era cuestión de tiempo», dijo, mientras mi madre y mi exnovio asentían en silencio. «¿Así que finalmente estás lista para hacer tu parte?», preguntó mi madre, intentando parecer amable, aunque sabía que en el fondo solo le importaba el dinero. Yo mantuve la calma, tratando de parecer resignada. «Sí, estoy lista para ayudar, pero con condiciones. Quiero saber exactamente en qué se va a usar este dinero», les dije mirándolos fijamente. Mi exnovio se rió con desprecio. «Deja de hacer preguntas inútiles. Solo danos lo que necesitamos y olvídate de nosotros». Con cada palabra que pronunciaban, las pruebas se acumulaban. Entonces, cuando pensaban que yo iba a transferir el dinero, les revelé mi verdadero plan. «No va a haber ningún dinero», dije en voz baja, pero firme. «Lo único que ustedes van a recibir es una denuncia. Tengo pruebas de todo, de las amenazas, de las cámaras ocultas, de los mensajes. Esta historia termina aquí». El color se desvaneció de sus rostros. Mi madre intentó acercarse a mí, pero retrocedí.
¿Qué estás diciendo?, preguntó, intentando sonar convincente. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron manipularme y traicionarme, respondí, sintiendo cómo cada palabra me daba fuerzas. Ya no soy la niña que abandonaron. Ahora soy yo quien tiene el control. Mi padre, furioso, intentó intimidarme una última vez. Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir, dijo con una rabia contenida. Pero ya no tenía ningún efecto en mí. Es el fin de esta historia para ustedes. No volverán a cruzarse en mi vida, les dije, mientras abandonaba la sala, con la seguridad de que las pruebas que tenía iban a acabar con sus manipulaciones. Finalmente, entregué todo a las autoridades y rompí cualquier lazo que quedaba con ellos. Había recuperado mi vida, mi libertad y, sobre todo, mi dignidad. Ya no eran sombras en mi camino, y por primera vez en años me sentía en paz.